Gracias a los que estáis aquí porque sé que es un esfuerzo, pero también yo creo que va a ser un paseo muy grato conocer lo que Antonio nos va a enseñar. Bueno, yo de todas maneras va a ser Sara quien en colaboración con la Fundación de Arquitectura Contemporánea, el Estudio RAC de Sevilla, pues está muy implicado en esta organización y va a ser quien presente al colega Álvarez Cienfuegos, pero que lo que yo quería decir del registro de arquitectura contemporánea, de la Fundación de Arquitectura Contemporánea, del que soy patrono, sabéis que es una fundación sin ánimo de lucro, que somos 12 patronos y un presidente y una directora, Gaia, que hoy no puede estar, pues está con sus obligaciones docentes en Milán, pero yo, en fin, me siento muy a gusto de poder recordaros, ¿no?, que la fundación es un elemento dinámico, positivo a la hora de estar organizando la difusión y el fomento de la arquitectura. En ese sentido, agradecemos enormemente a los colaboradores y a los socios que nos ayudan altruistamente a poder llevar adelante esta formación y difusión. Y en la obligación que tenemos, digamos que los miembros de la Fundación ya, en fin, tenemos una cierta edad, pero que de alguna manera nos parece totalmente legítimo y positivo recordarle a la sociedad la validez y adecuación de la arquitectura contemporánea como medio de comportamiento de la sociedad del siglo XX, siglo XXI. Normalmente nuestras culturas tradicionales de estos lugares pues quedan en una valoración del patrimonio histórico y nunca el patrimonio del siglo XX se ha considerado una cosa respetable, pero cada vez más, afortunadamente, antes creo que éramos pocos, en fin, los arquitectos implicados en este tipo de reconocimiento, pero cada vez hay más generaciones que están entendiendo adecuadamente, no solamente generaciones profesionales, sino otras generaciones de otros ámbitos de la sociedad que valoran que efectivamente lo que el siglo XX ha depositado no solo es una carga cultural, que es esencial sin duda, sino además una manera de entender el hábitat del mundo del hombre moderno, y en ese sentido yo creo que estamos todos implicados y la generación de arquitectos que hemos traído en este ciclo de conferencias Hábitat 21 pues nos ayudan a refrescarnos y a ponernos al día de cómo hay que estar acercándose, aproximándose a este mundo. Ahora mismo en fin, digamos que suenan campanillas amargas, ¿no?, de crisis, de una alta densidad de profesionales que parece que podría implicar un reparto escueto y escaso en la desarrollo de la profesión, pues de alguna manera habrá que sacar optimismo de la situación para poderlo, en fin, darle una nueva visión y donde lo que está claro que la excelencia de nuestro trabajo, la mejor manera de hacer nuestra profesión, el ofrecer el mejor producto siempre será la mejor garantía para salvar esta crisis. Por eso siempre apoyaremos las posturas de la reivindicación de la arquitectura como investigación, como cultura y sobre todo como ayuda a la mejora de las condiciones del hábitat del hombre moderno. Y en ese sentido siempre la Fundación de Arquitectura Contemporánea estará ayudando, fomentando y acogiendo a todos aquellos pensamientos que saben que por esta vía se puede lograr mejorar nuestro entorno urbano. Las fórmulas que hoy día se dan en arquitectura son diversas, son dispares, existen muchas alternativas, digamos que hay reclamaciones hacia el mundo de la sostenibilidad, de la ecología, etcétera, pero no debemos de perder de vista que mientras prácticamente las administraciones están más preocupadas de conseguir mejoras de condiciones técnicas, digamos una especie de estado del bienestar solamente implicado en condiciones industriales o artificiales de confort, sin duda adecuado,
pero no debíamos nunca de olvidarnos, y los arquitectos estamos llamados a la obligación de estar refrescando a memoria que las mejores condiciones de calidad de bienestar las provoca el espacio, la luz, la forma, el contacto con el entorno, con la naturaleza, etcétera, que nadie se preocupa de legislar. En ese sentido, nos parece muy adecuado el grupo de profesionales que se están acercando a contarnos sus investigaciones, sus preocupaciones, en un abanico algo ecléctico, pero lógico, en esta búsqueda de fórmulas que van, de una manera muy progresiva y muy rápida a conseguir estas condiciones mejores que comentaba. Pues en ese sentido la Fundación siempre lo va a apoyar y os agradecemos mucho vuestra presencia porque es una manera de apoyar esta difusión. Yo dejo a Sara que presente al conferenciante. Hola, buenas noches. Primero, gracias por vuestra asistencia y gracias a la Fundación por habernos brindado la posibilidad de hacer este ciclo, ¿no? Al igual a Vincorsa por la sede y a Caja Sur, ¿no? El ciclo, esta ciudad y arquitectura Hábitat 21, ¿no? Vivienda y ciudad contemporánea. El hilo conductor de todo el ciclo, llamado transferencias, buscaba un prototipo de arquitectos que encajaran en arquitectos que han pasado por Andalucía, que han absorbido todos conocimientos de aquí, que trabajan fuera, que se han ido a otros sitios, o personas que estaban en el extranjero, que hubieran pasado por aquí. O sea, siempre el prototipo de un arquitecto con movilidad, ¿no? De ahí el título de transferencias también. En este ciclo encajaba perfectamente Antonio. Antonio es de Extremadura, estudió en Sevilla, la Universidad de Sevilla, y después se trasladó a Madrid, que es donde ha establecido su estudio. Se licenció, obtuvo el título en el 2001. En el 2002 estuvo trabajando tanto en Sevilla, colaborando en algunos proyectos con el estudio Cruz y Ortiz, de arquitectos, y posteriormente se lanzó a Madrid a trabajar, a colaborar con Alberto Campo Baeza. Dejó, tras estas colaboraciones, su base de formación, o al menos donde ha crecido un poco más, ha sido en el estudio de Núñez Ribot, arquitectos en Madrid, donde ha pasado 4 años de su formación ya como arquitecto. Desde ahí ya se lanzó a formar su propio estudio con un compañero, con Emilio, fundado en el 2005, y desde entonces pues van desarrollando bastantes concursos y proyectos, y entre el que cabe destacar el Museo de Bellas Artes de Badajoz, que consiguieron el primer premio y están realizando la ejecución y esperemos que también la obra, ¿no? Paralelamente, además, es importante que en paralelo a su vida profesional nos ha dejado la vida de investigación, ¿no? Un poco más de seguir también creciendo en ese punto, y haciendo los cursos de doctorado en la Escuela de Madrid, pues obtuvo el DEA, el Diploma de Estudios Avanzados, en el 2006, creo que fue, o por esa fecha, ¿no? Tutelado por Juan Herrero, y cuyo título era basado en epicentro, en los centros en la ciudad global, que él nos dará ahora unas pinceladas más o menos de lo que fue su trabajo de tesina, del DEA. Pues aparte de esto, solamente agradeceros estar aquí y agradecerle a él también que está aquí, que por ser además compañero nuestro, para mí es una oportunidad, aunque conozco su trabajo, escuchar todo lo que tiene que contarnos. Así que pues muchas gracias. Bueno, buenas noches y gracias por venir. Siempre es estupendo que haya gente dispuesta a escucharte. La conferencia quería enfocarla. Evidentemente voy a intentar resumir un poco el trabajo que hacemos en nuestra oficina, pero sí me gustaría hilarla con el título del ciclo, sobre todo con la idea de la ciudad, por varios motivos. Fundamentalmente porque el trabajo de doctorado que está realizando, mis trabajos de doctorado están todos relacionados con la ciudad, y creo que de alguna manera muchas de las ideas que surgen en los trabajos, en los estudios, después acaban imponiéndose en los proyectos.
creo que la primera idea que quiero dar, voy a dar 4 ideas, antes de empezar a explicar los 4 proyectos que voy a contar. Es cómo nos entienden los ciudadanos a los arquitectos. No sé si... casi que a lo mejor me puedo trasladar un poco, ¿no? Porque no me... A ver. Ya, perfecto, ¿no? ¿Cómo nos ven los ciudadanos? ¿Cómo ven los ciudadanos el trabajo de los arquitectos? Esto sí que... esta experiencia no la puedo contar por doctorado, sino la cuento por experiencia profesional pura y dura y sobre todo por el caso de nuestro trabajo, que ya lo contaré después, del Museo de Bellas Artes, pero en el cual te das cuenta de que muchas veces todo lo que nosotros tratamos de hacer o tratamos de incluir en un proyecto, nuestra resolución de programas, nuestra manera de entender el proyecto, al final muchas veces queda resumida a una simple imagen, a que alguien diga, oye, esto es bonito o es feo. Y eso es algo que me parece dramático, porque al final realmente creo que, o por lo menos en nuestro caso, creo que casi nunca buscamos una estética, sino que quizás nos preocupamos más por el corazón del proyecto y no tanto por cómo se va a ver. Entonces, bueno, esta idea realmente creo que es más que urbana, es eso, cómo nos ven los ciudadanos, los arquitectos dentro de la ciudad. Después ya sí quería ir un poco a hilar un poco con algunas de las ideas que quería transmitir acerca de las ciudades. Cómo de repente te empiezas a dar cuenta de que en ciudades consolidadas, sobre todo en ciudades grandes, es muy difícil intervenir en el espacio público y cómo muchas veces esas ciudades de alguna manera están atadas a su propio tamaño, a pesar de que, al propio tamaño de sus centros, a pesar de que las ciudades vayan creciendo, el centro sigue, o sea, toda la ciudad sigue siendo subsidiaria del mismo centro heredado. Prácticamente las ciudades, el espacio urbano no aumenta, sin embargo se aumenta el público que sirve a ese espacio urbano. Traigo esta imagen, que parece esta especie de radiografía de la ciudad, donde se ven esos puntos azules, queriendo quizá intuir cómo en el trabajo de la arquitectura está un poco la responsabilidad de que los centros vayan poco a poco evolucionando. O sea, el pensar que la arquitectura puede realmente ayudar a que los centros de las ciudades evolucionen día a día. Traigo el Pompidou, que evidentemente no lo he hecho yo, pero que sí hice un trabajo de doctorado en el cual la idea era demostrar cómo se puede, no demostrar, sino explicar cómo se pueden hacer centros en una ciudad consolidada. Este trabajo lo hice con Gabriel Ruiz Cabrero. Realmente la idea del Pompidou es decir, y hilo quizás con el primer comentario, o sea, cómo nos quieren entender como un monumento, ¿no? O sea, realmente este edificio, o sea, si esta intervención fuera así, es como decir, ¿qué está pasando? O sea, realmente lo que interesa en este proyecto es la máquina, o sea, cómo funciona el proyecto y qué produce. Estamos hablando de un barrio marginal en el centro de París, lleno de prostitutas, un foco de infecciones, y que de repente se plantea una pieza que, independientemente de su singularidad, realmente su singularidad es quizás es lo que menos aporta a la ciudad. Yo personalmente creo que este proyecto realmente lo que aporta es un espacio público, pero un espacio público que no solamente es la plaza que tiene delante, sino también incluso la propia fachada, que puedes tener la oportunidad de recorrerla, subir hacia arriba, tener imágenes tangenciales de París, y no sé, bueno, cómo de repente un proyecto de arquitectura de alguna manera puede ayudar a generar un centro y a su vez a regenerar parte del centro de una ciudad. Y este nombre tan largo, este es el nombre del trabajo de investigación que desarrollé con Juan Herrero. Realmente, pensando en la idea de centro de ciudad y pensando en el potencial que la arquitectura tiene en los centros de las ciudades, comenzamos a hacer un análisis en principio del centro y después pensar cómo realmente ese análisis de cómo entendemos los centros pueden revertir en la arquitectura. En este caso empezamos a trabajar sobre la base del CIAM del 57, que
realmente donde se trató el tema del corazón de la ciudad y que nos parecía que era un punto de partida bastante bueno porque desde el 57 hasta ahora prácticamente no se ha vuelto a generar un debate como muy claro acerca de la idea de centro, de cómo y sobre todo, por ejemplo, ahora que realmente están surgiendo muchas ciudades y que bueno, pues en China o en Asia, en todos los países en desarrollo, donde surgen nuevas ciudades, que bueno, no parece que exista un debate de cómo realmente realizar los centros. Y sobre todo, a nosotros lo que nos preocupaba en el concurso era una serie de conclusiones en el trabajo. Era el punto de partida de las conclusiones que sacaban en el CIAM eran unas conclusiones realmente básicas, o sea, prácticamente decían como que el centro era el lugar de expresión del arte, el centro es el lugar de expresión de la libertad de los ciudadanos, el centro tiene que ser un espacio libre, o sea, todas estas cosas que prácticamente las leyes te parecen obviedades, pero que realmente te pone a analizar cómo funcionan los centros de la ciudad de hoy en día y no es tan real, porque empiezas a darte cuenta de que realmente los centros de las ciudades y enlazo con cómo se fue acotando, porque claro, un trabajo de doctorado tienes que empezar a acotarlo, empezamos a acotarlo a los centros de las ciudades históricas, centros de ciudades grandes, que digamos son focos de áreas metropolitanas, pues en esas ciudades, como de repente esos centros empiezan a desnaturalizarse o empiezan a perder esa dimensión humana para empezar a reservarse espacio para determinados ciudadanos, o sea, el ciudadano que consume. O sea, no interesa al ciudadano que pasea. El ciudadano que pasea es casi un invitado que a ti lo que interesa es el señor que va paseándose con las bolsas y compra. Entonces, de repente, como el centro se va acotando y va perdiendo un poco su naturaleza abierta y teniendo un poco la idea de que la base del centro es el hombre, pues parecía que fallaba algo. Entonces, queríamos reconocer a esos centros saturados donde todo pasaba, queríamos reconocerlos como epicentro. Y bueno, el trabajo se llama ediciograma porque realmente elaboramos en paralelo esta especie de gráfico con un diccionario que daba significado a una serie de palabras. Nuestra idea era cómo realmente podíamos, qué proceso teníamos que seguir para que los centros fuesen unos centros óptimos en el sentido de que simplemente el ciudadano pueda formar parte natural de ello y que recuperásemos un poco una idea del año 57, que parece una cosa así un poco absurda, pero bueno, es como lo que queríamos plantear. No quiero explicar más del tema este urbano, porque realmente lo único que quería decir es la dimensión urbana, o sea, este punto intermedio de decir cómo de repente nosotros podemos obtener una serie, como lo que pasaba aquí es que nosotros teníamos como una serie de cuestiones positivas que si se imprimaban en los proyectos de ciudad podríamos obtener unos resultados pues muy acordes con lo que nosotros entendíamos que era el centro de una ciudad más humana. Bueno, pues de alguna manera esta predisposición de humanidad o de positivismo o de optimismo es la que queremos también imprimir en los proyectos que hacemos. Entonces paso a explicar uno de los concursos que hemos realizado en el estudio. Este concurso lo hicimos en el año 2007, creo que fue. Y bueno, el proyecto al final fue seleccionado. Dentro de todas estas cosas que ahora hay primeros premios, segundos premios, hace 6 menciones y finalistas, y bueno, pues fuimos seleccionados. Que no sé dentro del ranking dónde queda, pero bueno. Este proyecto, bueno, el proyecto del Mercado Barceló es, no sé si conocéis Madrid, pero bueno, abarcaba lo que era el mercado existente, un mercado de abasto existente, pero después una amplia zona de la ciudad que va desde la zona desde el Paseo de Alonso Martínez hasta los jardines del Arquitecto Rivera, que enganchan con el Museo de la Ciudad. Después hay una imagen de la planta donde podéis verlo. A ver, en este caso, el proyecto quisimos plantearlo desde 3 movimientos. Queríamos asociar, el proyecto planteaba la remodelación del espacio urbano y planteaba la necesidad de instalar una serie de usos públicos y privados. Privados serían unas viviendas, una escuela infantil, bueno, que sería público porque no estaba muy claro si era pública o privada, después a nivel de gestión, y una zona comercial, un mercado de abasto y un centro polideportivo. Nosotros quisimos asociar a esta intervención 3 movimientos, uno de modulación, otro de vibración y otro que llamamos de tensión. La modulación la queríamos relacionar con el espacio público,
puesto que nos parecía que podía darle coherencia a la gran variedad de espacios que nos planteaban para reformar, la vibración a esos espacios vivideros, a las viviendas y a aquello que, digamos, puede producir un movimiento humano significativo, y la tensión a esos usos que también provocan un movimiento humano, pero que además pueden configurarse incluso en un hito urbano que pueda aportar una cierta actividad o que pueda tener cierta relevancia dentro de la fisonomía de la ciudad. Y nuestra primera actitud, y la que pensamos que la actitud que teníamos que tener en el proyecto, era la de gritar. El proyecto se llamaba El Grito, en el lema que tenía. Y la idea del grito es la que aplicamos a la hora de activar el espacio público, en lo que sería la modulación. Este cuadro que yo creo que de repente, donde parece que las manos, la cabeza, el mar, el cielo, todo se funde, creíamos que esa era la manera de activar el espacio que ellos nos planteaban. Así, creo, a ver si con esto va... No, bueno, de arriba abajo, que no es norte-sur, así que... De arriba abajo tendríamos la zona de Alonso Martínez y aquí abajo estos serían los jardines del arquitecto Rivera, ¿no? Queremos plantear un continuo, una masa continua que de alguna manera tapase simplemente todo lo que allá había construido. Entonces, nuestro proyecto, frente a la idea de una plaza dura, nosotros planteamos era cubrir lo existente, que eran como unas zonas por lo típico, como con muchos desniveles, muchos parterres, cubrirlo todo y implantar un paisaje a base de árboles en una trama continua para obtener un paisaje. Esa misma forma de actuar sería la que utilizamos en el Boulevard de Alonso Martínez, lo único que en Alonso Martínez teníamos que dejar paso para que transitaran los vehículos. Simplemente la misma operación. Rellenábamos, abríamos una senda y protegíamos de esta forma a los viandantes del tráfico rodado y, por lo tanto, del ruido. Un poco la solución, esta es una imagen de conjunto, y la solución del proyecto es como esta especie de loma, en la que además posteriormente, durante las obras del mercado, debería instalarse una serie de módulos prefabricados que serían donde estarían los comerciantes. Vemos una sección del proyecto en la cual ya empiezan a verse la presencia de los edificios que planteábamos. Realmente me voy a centrar más en la aplicación de lo que sería el que está aquí denominado como gritador. Que el gritador sería ese edificio que entendemos que dentro de toda esa continuidad que planteamos en el espacio público, nosotros íbamos a imponer una pieza que realmente le diese mucha personalidad al espacio y sobre todo que pudiese servir de referente en este foco, digamos, de actividad de Madrid. La normativa planteaba la volumetría que veía a la izquierda, ¿no? Que era como una mezcla de todos los usos que hoy comentaba antes. Ahí tendría que haber vivienda, tenía que haber la escuela infantil, tenía que estar el polideportivo y tenía que estar el mercado y el centro comercial. O sea, es como todo. Nuestro planteamiento en el concurso fue decir, no, entendemos que vamos a tratar de liberar más espacio público, vamos a intensificar más la operación y lo que vamos a tratar es de cualificar dos volúmenes, uno que fuese el de vivienda y otro en el cual quedase recogido el mercado, el centro comercial y el polideportivo. El proyecto al final trata de resolverse como un apilamiento de usos, una estructura muy marcada, muy rígida, o sea, en contraposición a la continuidad que planteábamos en el espacio público. Aquí sí que queríamos ser como bastante estrictos en el planteamiento del edificio. Las dos primeras plantas serían de mercado, las dos siguientes serían de centro comercial y las siguientes de un polideportivo y una cafetería. Todo esto apoyado en dos grandes núcleos de comunicación que además nos ayudarían a resolver la estructura, acompañado de unos elementos perimetrales. Siento, porque están las diapositivas un poco deformadas, lo digo porque realmente esta pieza no es tan ancha, o sea, tiene una proporción más cuadrada, más cúbica. Aquí un poco se ve la presencia de estos núcleos de comunicación y aquí aporto las 4 plantas del proyecto. Realmente traigo las plantas fundamentalmente por explicar la relación que planteamos en el proyecto con la ciudad. Nuestro edificio era muy autónomo. Planteamos una piel perforada para generar ciertas visuales y planteamos una crujía de comunicaciones exterior que nos podría ir acompañando en todo el recorrido. O sea, tendríamos la posibilidad de hacer un recorrido interior a través de los grandes núcleos de comunicaciones y también un recorrido exterior
tangencial a la ciudad y con la capacidad, digamos, de poder ir observando Madrid a medida que va recorriendo el edificio. Que es una oportunidad muy buena, puesto que además, como nosotros crecíamos por encima de lo que nos pedía, de lo que nos permitía la normativa, pues bueno, de repente podía empezar en Madrid es magnífico, o generalmente, o sea, toda la gente está deseando poder subirse a una azotea para ver Madrid desde el cielo. Este sería el arranque así como muy sutil de la escalera que planteamos, y esta sería un poco la imagen del comienzo también de la crujida de comunicaciones. Aquí traigo un poco los otros edificios que realmente en el concurso se planteaban de una manera más resolutiva, que te pedían unas viviendas y pedían la escuela infantil, y lo resolvimos de la manera más funcional que pudimos y sobre todo versátil. Las viviendas se planteaban como una serie de módulos que podrían se podían comprar de manera individual, o 2, 3, 4, según el cliente, como le interesara. Y queríamos que la tensión se reflejaba muy bien en esta imagen, donde realmente este continuo de puntos no solamente, o sea, te permitía ver cierta transparencia, esa transparencia que yo creo que deja ver esta imagen de la maqueta. La maqueta está enorme, o sea, una maqueta era, no sé si la escala 1:100, o sea, pero era una cosa gigante. Entonces yo creo que se recogen muchos matices de los que creemos que el edificio podía aportar a la ciudad, y también yo creo que se pueden intuir algunas de las imágenes que se podían ofrecer de la ciudad. Había una cosa, bueno, si habéis visto significábamos solamente el edificio, una vez llegábamos más arriba, significamos el edificio con 2 grandes aperturas, una en la sala de deporte y otra en la piscina, todo para poder ver Madrid desde el cielo. Esta es una imagen del acceso donde también se ve el arranque de la escalera. El siguiente proyecto que quiero contaros es otro concurso. En este concurso no obtuvimos ningún tipo de calificación favorable, pero bueno, es el Palacio de Congresos y Exposiciones de Vega Alta, en Villanueva de la Serena. También creo que tiene una connotación urbana muy grande, aunque realmente el proyecto no plantea directamente una intervención urbana. Pero bueno, realmente la situación del proyecto es una situación muy singular. Estamos hablando o sea, el proyecto se llama Palacio de las Vegas Altas. Está ubicado en la comarca de La Serena, son 2 comarcas como un poco opuestas, ¿no? Son las 2 comarcas, creo que son de las 2 comarcas más grandes que hay en España. La de las Vegas Altas, desde luego, es la más grande de España, la de La Serena anda por ahí. Entonces estamos hablando de un edificio que de alguna manera quiere relacionar 2 grandes comarcas. Está ubicado en uno de los accesos a la ciudad y está colocado también en un cruce de camino. Esto de repente pues te da la idea pues del lugar de encuentro, ¿no? El cruce de camino, el puente como unión de 2 lugares separados, y la puerta como punto de acceso. Por otro lado, planteaban un programa que, a pesar de ser muy, muy concreto, era un auditorio, una sala de exposiciones y un auditorio pequeño, o sea, una sala B o una sala 2. Planteaban estos 3 elementos, pero planteaban versatilidades casi increíbles. O sea, de repente el auditorio tenía que poder dividirse en 3, la sala 2 en otras 3 salas y la sala de exposiciones como en 8. O sea, una cosa... Entonces, bueno, de repente queríamos plantearnos, dentro de esa idea de versatilidad ya no de la sala, sino también, ¿por qué no plantear el que realmente todas las salas se puedan comportar como una? Y de ahí traigo esta imagen del libro El Principito, ¿no? En la cual el libro decía algo así como que pregunté al público qué pensaba, o sea, qué veía en esta imagen, y todo el mundo me dijo que un sombrero. Sin embargo, yo le dije que no, que era una boa que se había tragado un elefante. Pues de alguna manera nuestro proyecto, creo que de cara a la ciudad, quiere ser un sombrero, pero el proyecto en sí es una boa con un elefante dentro. La ubicación del proyecto en el solar se plantea en diagonal, retranqueada para liberar un espacio público. Comprimimos todo el solar de manera que se genera un gran valle en el cual se pueden celebrar actividades, y ubicamos nuestra pieza. Una pieza en la que, bueno, como ya habéis visto,
nosotros con el propio desarrollo de las dos salas, tanto la del auditorio grande como la del pequeño, tratamos de generar esta especie de imagen de puerta o puente. Espera. De esta forma generamos un gran espacio, un gran lugar de acceso al proyecto, en el cual, bueno, vemos un poco los recorridos peatonales y después también planteamos aquí una intervención que bueno, aunque a lo mejor lo tenía que haber hecho al principio, yo con Sara he compartido bastantes proyectos, o sea, de hecho hemos desarrollado bastantes proyectos en paralelo, cuando también trabajaba en AVO, y por ejemplo aquí retomé una idea de un concurso que ganamos ella y yo y que nunca llegaron a encargarnos, que era la Plaza de España en Don Benito. Y en este caso era la idea de plantar una serie utilizar una serie de especies autóctonas del lugar que nos permitieran floraciones distintas según la época del año, de manera que podamos asociar al espacio público una cierta idea de evolución. O sea, no sería el mismo color del entorno en invierno, ni en verano, ni en otoño, al igual que tampoco el cielo tiene los mismos matices en esas épocas del año. Entonces, de alguna manera, también quisimos recuperar esa imagen, esa idea del espacio público para el proyecto. Y bueno, y esto sería un poco el proyecto. O sea, nosotros generalmente siempre, cuando entregamos los concursos, nos gusta como despiezarlo, ¿no? Como si fuese un mecanismo, y desgranar un poco así todo el proyecto. Veis cómo la base del proyecto son las salas. Después le adosamos unas crujías técnicas en las cuales resolvemos comunicaciones verticales, incendios, almacenes, aseos, a la cual volvemos a asociar otra crujía de relaciones horizontales que además generan un lugar de convivencia entre el espacio público, entre esa plaza previa y el espacio privado al que están sirviendo. A eso se asocia una estructura que es una estructura de cerchas, que de repente también genera una especie de una estructura metálica que recuerda casi a los puentes, a estos puentes de hierro antiguos, y una celosía lateral que se le añade para poder poner perdona, porque es que además me apetece casi señalarlo con el dedo, pero bueno, la celosía esta que tenemos aquí, ¿no? Y después la plementería, que sería esto que tenemos aquí, con la cual conseguiríamos el acabado del proyecto. La plementería que planteamos era de unos paneles de mortero pretensado, que ya en este caso, bueno, que nosotros ya habíamos utilizado para un proyecto que voy a contar posteriormente, el del Museo de Bellas Artes de Badajoz, pero que creíamos que aquí también podía ayudarnos bastante a la hora de conseguir la imagen del proyecto. Y bueno, y la piel arriba, con la que se envuelve todo. Y bueno, una relación de plantas que realmente, casi con la imagen que os he contado, en la sonometría se explica mucho mejor. Pero bueno, vemos en el centro está la planta de acceso y arriba tenemos el foyer que quedaría en planta superior intermedio que serviría a las dos salas, aunque realmente a todas las salas se puede acceder desde esta planta de acceso. Y bueno, una sección del espacio de comunicación. Y aquí un poco el esquema de usos que ellos planteaban, ¿no? El auditorio de 1000 butacas, convertible en 3 salas de 300 butacas cada una, la sala 2, y ciertas combinaciones que, digamos, yo creo que facilitaba esta continuidad, ¿no? El hecho de que todo pudiese funcionar como una sola sala, ya sea para realizar cualquier tipo de evento. La división que ellos planteaban, ¿no? 3 salas de conferencia, bueno, tampoco me quiero entretener muchos matices, pero bueno, los grandes rellanos que de alguna manera estáis viendo en el auditorio, pues de alguna manera responden a la posibilidad de bajar unos grandes telones acústicos que se planteaban y que liberaban una zona de estrado. Bueno, y aquí eso, distintas combinaciones aleatorias y de uso del centro. Ahí veis un poco la proyección de la cercha y veis cómo las cerchas se duplican donde tienen que caer esos paneles acústicos. Y esta sería la imagen. Esta imagen tampoco es tan cuadrada, es un poco más vertical, de ese espacio intermedio de circulación que de alguna manera sería un mixto entre el espacio público y el privado al que está sirviendo el proyecto, y que, bueno, he contado aquí en Córdoba casi que está bien porque tiene como muchos matices. Parece que estamos haciendo una cosa un poco árabe, que allí tampoco no tiene mucho sentido, pero sí creíamos que el sentido que tenía era el hecho de relacionar con el espacio público. Y unas imágenes de la maqueta que entregamos al concurso y que, bueno, que de alguna manera se puede ver la singularidad de la pieza. El siguiente proyecto
Esta es una obra que está construida, que realmente la hemos hecho, o sea, la he hecho con Sara Gutiérrez Armesto y con Javier Monge, pero formando ya parte también del estudio Hago. De hecho, cuento con cierta vergüenza el proyecto porque no puedo más que ser una mera excusa yo del proyecto, puesto que al final creo que el hecho de estar en Madrid me ha dado la ventaja de no tener que sufrir las partes malas de una dirección de obra, y casi siempre que he ido he sufrido la parte buena. Este proyecto, a pesar de estar ubicado en un pueblo pequeñito y no tenga mucho que ver con todo lo que he estado comentando antes de ciudad y ciudad grande y metrópoli, pero creo que sí, me había obligado a traerlo por dos circunstancias. Primero, porque creo que es una obra construida que está muy bien, y después porque creo que está ubicado es un proyecto que trabaja un poco con el límite. El proyecto está ubicado en Benalup, una ciudad que está en un pueblo, perdonad que utilice la palabra ciudad, pero realmente es que es un pueblo, que está en el Parque de los Alcornocales. Está muy cercano a la playa, aunque casi que el ambiente marino solamente se huele, porque en ningún caso se percibe el mar desde allí. Pero sí creo que el proyecto, incluso la ubicación, juega con una doble escala. Juega con la lejanía y con la cercanía. A lo lejos percibes montañas y de cerca percibes vegetación. Entonces, de repente, ese juego de lo próximo y lo lejano, creo que de alguna manera quiere entenderse después en el proyecto. Después hay otra situación, y de aquí un poco, la imagen esta, ¿no?, de la percepción desde lejos, ¿no?, donde vemos también un poco las montañillas. Y desde cerca el proyecto, en nuestro caso, aparte de tener los pinos cerca, que no los vamos a perder de referencia, pero creo que el proyecto desde cerca quiere comportarse como el contenido como el propio contenido del edificio. O sea, el edificio se llama el Centro de Interpretación Cádiz Prehistórico, y trata de ser el punto de partida para recorrer una serie de yacimientos que hay por la zona. Desde cerca nuestro proyecto se estría o se rompe y se marca con este color negro tan intenso, y de alguna manera nosotros, como una especie de guiño a esta idea de la excavación, nosotros bajamos a nuestra planta de acceso. O sea, nosotros nos estamos prácticamente ahora metiendo en una excavación. Una excavación que a la salida se convierte casi en un fogonazo de luz, y que, a la derecha, lo que pasa es que la foto no ha podido todavía coger esa dimensión, tendríamos los pinares. O sea, que de repente salimos, percibimos luz y percibimos los pinos que tenemos cerca del lugar. Pero además nosotros entramos y de alguna manera también nos encontramos con el tesoro que nosotros queremos hacer. O sea, entramos y de repente nos encontramos con luz. Un patio al fondo y una gran brecha, o sea, una gran entrada de luz cenital, que de alguna manera también quiere emular a la iluminación o al sentido de estar metido dentro de una roca, dentro de un yacimiento, perdón. El proyecto también, en este juego de cercanía y lejanía, también se interpreta como una charnela. Y creo que no sé si voy a ser capaz, porque nunca me sale bien, nunca explico bien las plantas del proyecto, porque creo que cada vez trato de explicarlo de una manera distinta. Entonces voy a ver si esta vez me sale bien. A la derecha, o sea, realmente el proyecto se comporta como charnela, porque a nosotros lo que nos solicitan es generar unas salas diáfanas a las cuales tienes que dar servicio. Entonces nosotros planteamos en la parte que ve aquí a la derecha todos los usos funcionales. En la planta de acceso tendríamos lo que sería la tienda, la librería, el foyer y unos aseos. Y esta disposición de usos funcionales a un lado y de salas diáfanas, aunque aquí no las representamos diáfanas, por eso quizás creo que también es muy difícil explicarlo, pero que al final se han ofrecido diáfanas a la propiedad, pues es lo que se va repitiendo en cada una de las plantas. Por otro lado, también las plantas las cuento de la siguiente manera. Cuento la planta de acceso, cuento la planta baja
y pasamos a una planta primera. O sea, perdona, planta de acceso, planta baja, volvemos a la zona de exposición de la planta de acceso y subimos hacia la planta primera para terminar la visita del proyecto. No voy a contar tampoco la literalidad del recorrido del proyecto, porque creo que bueno, es bastante sencillo de entender, pero sí, de alguna manera, el hecho de que yo creo que el proyecto se puede entender muy bien como decir, vengo de la luz, me introduzco en una roca, entro en luz, bajo a través de la luz, me introduzco en una exposición que es oscura, en la cual me enseñan todo lo que tienen que contar, voy recorriendo toda la exposición, vuelvo a salir al foyer en la planta superior donde vuelvo a ver luz y con esa luz salgo del proyecto. Quizás es una manera muy poética de contarlo, pero me gusta entender que el proyecto es así. Así que... Y bueno, aquí se ve una sección del foyer y de las salas. Veis, bueno, siento que esté todo tan distribuido porque realmente es una pena, porque yo creo que el proyecto al final se ha ejecutado de una forma mucho más clara. O sea, en esta sección, por ejemplo, de aquí abajo, realmente todo lo que estáis viendo desde el muro central hacia la derecha, está todo, nosotros lo planteamos todo vacío. Y yo creo que está muy bien, ¿no? Como plantear hacer un proyecto que prácticamente está muy resuelto por un lado y es muy versátil por otro. Y bueno, y aquí esta sección que no tiene ningún interés, pero sí la traigo, o sea, no tiene ningún interés en el sentido, todo tiene interés en los proyectos. Tiene sentido porque nosotros hay una escalera que me parece que es fundamental en el proyecto, que es la escalera que nos lleva el recorrido por toda la luz. Y que de alguna manera nos permite generar una serie de relaciones visuales con el cielo, y me interesaba mucho también traeros esta imagen, este hueco que es como tan pequeñito, pero que de repente nos permite... En el proyecto, cuando visitas el edificio, hay una cosa que está muy bien, es que cuando tú llegas al vestíbulo, te encuentras con un patio al fondo que remata toda la operación, y para ver el cielo no tienes que acercarte a las proximidades de la ventana. De repente tenemos este pequeño hueco, así como que parece como tan gaditano, pero que te permite ver el cielo desde el interior de las salas. Y además te lo permite ver enmarcado, ¿no? Casi como que la lejanía se introduce dentro del edificio. Esto es una imagen del patio, una imagen al lado opuesto, o sea, el hueco estaría ahora mismo detrás nuestra, es un hueco muy pequeñito, no sé qué tamaño tenía al final, pero vamos, como 1,5 por 1,5, algo así, muy pequeñín. Y bueno, y aquí además se puede hacer una lectura un poco de todos los espacios, todo el programa que realmente nos pedían. Abajo teníamos una aula, esta gran ventana que corresponde con la planta de acceso en el nivel intermedio, que sería el foyer, y arriba esa pequeña grieta que se ve en la parte derecha, que correspondería con una oficina. El proyecto desde lejos quiere tener una presencia serena y tranquila, y desde el interior, en todo ese recorrido que he hablado de oscuridad, solamente había un acento y era un punto de luz. Este gran ventanal que abrimos a la ciudad, y que realmente no lo abrimos a la ciudad, lo abrimos al paisaje para ver estos pinares, con la esperanza de que en este vidrio negro, un vidrio listral laminado, que en este vidrio pueda reflejarse parte de la vida de esos pinares, aunque sea simplemente que se intuyeran su forma. De manera que esta pieza muy sólida, esta pieza como casi ya que he querido contar con un yacimiento arqueológico, también quiere evocar un poco el paisaje que tiene en las proximidades. Y bueno, os traigo ahora el proyecto que realmente es el alma del estudio AGO, y para el cual llevamos trabajando desde hace 3 años. Y es un proyecto que el otro día, dando una conferencia en Granada, me surgió una frase, y creo que ya la voy a explicar siempre con este proyecto porque realmente es así. Es del libro Música para Camaleones de Truman Capote, que decía que cuando Dios te da un don, también te da un látigo para autoflagelarte. Pues yo creo que este proyecto realmente es un don para nosotros, pero a la vez es un látigo con el que llevamos flagelándonos desde hace 2 años, y sobre todo más intensamente en el último año. A ver, el proyecto está ubicado en el centro histórico de una ciudad, lo cual yo creo que ya a cualquier arquitecto no tiene que dar pánico. O sea, un proyecto en el centro histórico ya tiene que ser pánico, porque ya todo el mundo empieza a pensar en la idea del monumento. O sea, esta gente me van a cascar aquí un monumento. A pesar de que esté ubicado en las calles más anodinas de ese casco histórico. Nuestro proyecto está cercano a una serie de hitos
de la ciudad. Estamos hablando también de Badajoz, o sea, que tampoco me refiero que también hay que entender el nivel del casco histórico en el que estamos trabajando. Pero en ningún caso estamos dando a ninguna calle comprometida. Sí es verdad que el proyecto ofrece algo muy importante y una oportunidad muy buena, y es que el punto de partida son 2 edificios existentes que ahora mismo están catalogados, no tanto por el valor histórico de su arquitectura, sino por el contenido que tienen, que son las obras de arte de la Diputación de Badajoz. Un edificio en ruinas que tenemos que demoler y un solar disponible, y ahora mismo un erial en medio de esta manzana. Con la ventaja de que además nuestro proyecto al final repercute en 3 calles distintas. 3 calles que además, como ya he dicho, no tienen ningún tipo de personalidad dentro del centro histórico. Con lo cual, bueno, con todo esto que he estado diciendo, realmente lo que quiero marcar es de alguna manera la dimensión urbana que yo creo que tiene el proyecto, o sea, la capacidad de con una intervención actuar en 3 calles distintas. El programa que planteaban era un programa, pues bueno, pues un poco diverso, pero realmente analizando la superficie disponible en los solares de ampliación, ya a partir de ahora con el edificio que os he dicho que estaba en ruinas, ya lo podemos considerar solar, porque eso es lo único que nos están dejando hacer, proyecto de demolición, y se va a demoler, lo único que podemos hacer por ahora del museo. Pero aglutinando un poco todos los programas, pues realmente al final concluimos en que a nosotros lo que nos están pidiendo es que hagamos una zona de exposición permanente, una zona de exposición temporal y una zona de uso institucional. Y, puesto que por las ubicaciones que nos han facilitado, casi que podíamos asociar cada uno de estos usos a una de las ubicaciones, y con la particularidad de que todo está unido por un patio interior, que a nosotros en el concurso nos gusta llamarlo plaza, bueno, primero porque era un patio que tiene una portada de un antiguo cuartel de caballería que está bastante bien, y bueno, el patio también tiene una serie de protecciones dentro, están catalogadas ciertas partes del patio. Y bueno, aquí veis un poco lo que sería la operación en planta, ¿no? Los edificios que se ven como más neutros son los 2 edificios existentes. La ampliación, uno ampliaría al uno del edificio existente y el otro se plantearía en el solar restante. Y el patio como gran elemento de comunicación dentro de toda esta operación. Ahora tenemos que intervenir. Y la intervención realmente lo que plantea es decir, nosotros realmente queríamos generar espacio. Estamos diciendo que el proyecto tiene una dimensión urbana y consideramos que la idea de espacio tiene que estar por ahí, y en este caso planteamos un espacio que no sabíamos por ahora si era público o privado, aunque finalmente entendíamos que tenía que ser acotado por lo menos. Entonces, bueno, pues nos planteamos una evolución en sección que realmente lo que nos permite es liberar un espacio que nos relacione la calle con el patio. Una sección que además nos permite, nos reserva una serie de zonas dentro de la parte expositiva que nos puede permitir, cercano a la fachada, la fachada norte nos permite pues generar una zona de exposición de esculturas y protegiendo un poco la otra fachada que es oeste y que bueno, quedaría al patio. Y bueno, hemos dicho una relación con el patio, pero también esta sección nos permitiría una conexión con el edificio existente, el edificio de ampliación, de manera que al final va formalizándose esta especie de L invertida, que no sabemos muy bien para qué tendría que valer, pero que lo que sí sabemos es que nos está acotando un espacio que en definitiva tendría que ser el espacio de exposición, aparte de un espacio de relación entre la ciudad y el patio. O sea que si nosotros planteamos estos forjados, pues realmente conseguiríamos ampliar el museo. Aquí de alguna manera se quiere explicar, ¿no?, esa especie de estas conexiones expositivas, las conexiones digamos más visuales con el patio, las conexiones con el otro edificio. Y después hay una cosa del proyecto que yo creo que está muy bien en la operación de ampliación del edificio existente, y es que es un edificio, es de principios del siglo pasado, que tiene una escalera muy singular, aquí la veis como en esquema, ¿no?, con un lucernario enorme en el centro, y que solamente sirve, o sea, te imaginas esta escalera y te encuentras que realmente lo que tiene a la izquierda es una medianera, y a la derecha está el desarrollo de todo el edificio. Entonces digo, joder, si nosotros conseguimos, tiramos esta medianera
y la incorporamos al nuevo espacio, es casi realmente darle vida al edificio con una operación pues sí, muy novedosa o muy como se quiera, pero joder, realmente estamos incorporando un espacio propio del edificio existente al edificio de ampliación. De manera que al final esa L invertida para nosotros se convierte en un lugar meramente funcional donde recoger aseos, almacenes, comunicaciones verticales de evacuación o alguna comunicación casi subsidiaria en el edificio este. Bueno, veis un poco aquí como la funcionalidad que se plantea y un poco como en la propia sección del proyecto, esto es del proyecto de ejecución, en la sección constructiva, ¿no? Como de repente, joder, como que toda la vida se concentra en esa gran L. Bueno, creo que he traído aquí unos esquemas, pero que quizás le van a dar un poquito de literalidad al proyecto, pero vaya, aquí veis cómo se interpretan los tres edificios. Lo que está en verde sería la zona de nueva planta. Y esto sería un poco cómo va creciendo el proyecto por planta. Tampoco no me apetece pormenorizar en lo que sería el desarrollo del proyecto. Y bueno, una cuestión que nos viene también muy bien de este abanico de posibilidades sería la posibilidad de utilizar los tres edificios independientes con acceso al patio de todo, una sola entrada que da servicio a todos los edificios y al patio, evidentemente. Podemos aislar la exposición permanente y podemos tener cerrado los otros edificios, y podemos aislar la exposición temporal y podemos tener aislado el resto de edificios. Al final, el proyecto, y gracias a la posibilidad de tener un segundo solar, tenemos una posibilidad estupenda, y es que lo que en el patio aparece unido, en la ciudad aparece ubicado en lugares distintos y en posiciones pues muy perceptibles desde plazas, no tanto desde la lejanía. O sea, nosotros siempre podemos percibir el museo desde la lejanía. Y después, como veis, la imagen es toda de puntos. Esta idea de puntos realmente quiere plantear, queremos que los puntos primero nos parecía una trama, o sea, que no queríamos plantear queríamos plantear un material que se pudiera disolver mucho y que además generase fondo. Yo creo que los puntos generan una sensación óptica como un poco psicodélica, y eso puede ayudar a intensificar mucho la presencia de los cuadros. En este proyecto no solamente todo se resuelve con un panel perforado, los falsos techos son de unas chapas metálicas perforadas galvanizadas, y bueno, es todo un mundo, todo un continuo de puntos que lo único que va haciendo es casi que desdensificar la gran L, que en definitiva creo que es lo único que estamos construyendo. Y bueno, os traigo estas imágenes que no tienen ningún utilidad. Esto es lo que quiero, es que me escuchéis ahora, casi, más que ver las imágenes. Creo que lo que hoy quería enseñar muestra un poco el trabajo del estudio. Nuestra idea es ser coherentes con el tiempo en que vivimos, y queremos que todo eso reverbera de alguna forma en los proyectos que realizamos. Necesitamos pensar en cosas distintas para innovar, y necesitamos utilizar materiales nuevos para poder aprender y evolucionar. Y de alguna manera creo que la experimentación es la única manera de estar cerca de nuestra profesión. Así, por ejemplo, desde la imagen desde la mirada, desde debajo de un cerezo, resolvemos una estructura que, dando lugar a un espacio interior, resuelve el Palacio de Exposiciones y Congresos del Valle del Jerte. También del análisis de un programa, estrictamente del análisis de un programa, realizando las distintas combinaciones que nosotros planteamos en el estudio, obtuvimos, por ejemplo, el archivo general de Extremadura. Y de lo que nos quedó en la memoria de una visita a la Capadocia y de la ciudad de troglodita que allí había, y de las relaciones que se planteaban en su interior, surgió el centro cívico de Loja.
realmente creo que la finalidad de Hago es generar un equipo donde podamos hacer la arquitectura que nos interesa. Y bueno, solo para acabar la charla, y creo que casualmente, pero hilando, tal y como lo has comenzado tú, hablando de crisis, he traído un texto de Albert Einstein que yo creo que nosotros tenemos colgado, impreso así en grande en el estudio, tenemos allí puesto. Y me gustaría contároslos para ver si os da un poco de ilusión. A ver, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a países y personas, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafío, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Pues muchas gracias. Bueno, si quieres hacer alguna pregunta que no sea demasiado inteligente, ya lo he dicho antes, ¿eh? Pues Emilio y yo. No, realmente el trabajo de arquitectura lo hacemos solamente nosotros, lo que pasa es que subcontratamos la mayor parte de los... O sea, subcontratando estructuras, subcontratando instalaciones, realmente teniendo ya cierta experiencia desarrollando proyectos, no, ni siquiera para los concursos, o sea, pero en general con el proyecto, por ejemplo, del museo no necesitamos mucha ayuda. Y en cualquier caso subcontratamos todo. En el estudio somos bastante autosuficientes y lo hacemos, o sea, los concursos, todo lo que habéis visto, todo lo hemos hecho nosotros, o sea, maquetas, todo. O sea, nosotros no contamos ni con ni colaboradores ni nada. Es un trabajo absolutamente artesano. ¿Y de planteamiento del estudio o en un momento dado gustaría tener colaboradores? Sí, lo que pasa es que realmente por ahora somos autosuficientes, o sea, no sé si es una cuestión pues no sé, sí que... O sea, yo creo que la generación de los 30, bueno, de los 30 y de todo lo que está por abajo, pero 30 para abajo, pero 35 para abajo, tenemos cierta autosuficiencia en muchísimas fases del proyecto. O sea, yo creo que tenemos la cultura un poco de la capacidad de decir, bueno, lo que no sé hacer, confío en que alguien me lo haga, alguien que sea más experto que yo, y realmente, bueno, yo ni me planteo calcular una estructura. Nosotros, por ejemplo, en el museo, pues no sé, un museo, pues ¿quién hace las instalaciones de los museos en España? ¿Quién las hace? Úrculo, pues por Úrculo, y así. O sea, un poco tratar de, también porque más o menos nos cuadraba en honorario y podríamos asumirlo. Pero yo creo que si te puedes permitir el lujo, a lo mejor, de aquellas cosas que tú no controlas, subcontratarla con gente potente. Y bueno, y nosotros por el momento tampoco nos hemos sentido superados. O sea, siempre hemos podido mantener el ritmo de hacer concursos, de hacerlo nosotros y de realizar los proyectos que tenemos entre manos. Entonces, manteniendo ese equilibrio, creo, quizás somos preocupantemente autosuficientes en lo que es el desarrollo de la arquitectura y la construcción. Porque sí es verdad que bueno, que a lo mejor si tienes un colaborador, pues siempre yo creo que hay una cosa importante en la figura del colaborador, y yo me he dado cuenta ahora cuando trabajo con mis socios. O sea, yo cuando trabajaba en un estudio te jodía un montón
que te corrigieran cosas. O sea, decía, pero bueno, coño, si ayer me dijeron esto que sí y ahora que no. Y claro, que te das cuenta de que a ti te apetece de repente decir al día siguiente que esto no. Y para eso es perfecto tener un colaborador. Pues tú haces un concurso y de repente te das cuenta de que lo que pensaste ayer era una mierda. Y dices, no, pero lo quiero cambiar. Y entonces te coges al colaborador y lo cambias. Ahora, en este caso, por ejemplo, es muy tenso, y eso sí que, por ejemplo, nosotros sí que nos hemos tenido que habituar, porque es muy tenso llegar a tu socio y decirle, oye, tío, esto está mal, esto hay que cambiarlo. Y tú dices, oye, pues si lo he hecho ya todo, pues hay que cambiarlo. Entonces yo creo, fíjate, ahora mismo que creo que añoro la figura del colaborador, sobre todo por esa especie de esclavitud, entre comillas, pero bueno, para algo alguien trabaja para ti, sino para que a ti te dé libertad de poder realmente reciclar las cosas que tú piensas. Y yo creo que es lo único que he hecho en falta de la figura del colaborador. Yo te quería preguntar, Antonio, que en qué fase está el Museo de Bellas Artes. Bueno, el Museo de Bellas Artes, bueno, claro, he empezado diciendo lo del don y lo del látigo y no he explicado por qué es un látigo, porque realmente el proyecto está muy bien, pero al final lo que pasa es que te das cuenta. Y por eso también todo un poco el resentimiento con el que puedo hablar de las intervenciones en casco histórico. Pero al final te das cuenta de que realmente tu proyecto, sobre el cual hay una base, que en el caso nuestro del Museo de Bellas Artes se podrán discutir muchas cosas, pero yo creo que nosotros estamos bastante convencidos de la operación que hacemos, creemos muchísimo en ella, y al final te das cuenta de que todo el mundo al final percibe una fachada que además creo que es bastante tranquilita, o sea, una cosa como muy sencillota, y bueno, y tu edificio se resume en una mera fachada, que haya gente que le guste y gente que no le gusta. En este caso, parece ser que al técnico de turno que revisa la licencia del casco histórico, pues no le gusta. Y está viendo ahí cómo argumenta para no darnos la licencia. Y así llevamos año y medio con un proyecto de ejecución desarrollado, entregado y listo. Y cobrado, bueno, lo hemos cobrado, pero bueno, que de repente te das cuenta de que por el gusto de una persona, y el gusto ya no tanto, no por el gusto caprichoso de decir no es que te quieras joder la vida, que a lo mejor el tío no te la quiere, pero coño, porque un señor que realmente es un mero gestor, de repente te paran un proyecto y ahí se queda. Y ahora tienes tú que empezar a intentar hablar con alcalde y compañía a ver a quién convence. Y tú dices, pero si esto, joder, tío, si yo he hecho un proyecto, cumplo la normativa, en ningún sitio está prohibido el vidrio, tengo una situación de excepcionalidad reflejada en la norma, puesto que en mi proyecto, evidentemente, estamos haciendo un museo, no estamos haciendo la casa del carnicero del pueblo, es singular por su uso, por su configuración, por su situación, y bueno, pero ahí está parado. Sí, no, lo que pasa es que el problema fundamental ahora que tenemos es que, bueno, como nosotros el concurso, lo que habéis visto, realmente nosotros hemos desarrollado la ejecución de las dos grandes piezas de ampliación y todavía falta por hacer la rehabilitación de los dos edificios existentes. Entonces, bueno, la situación intermedia que se va a plantear es que se van a meter en un contencioso administrativo, o sea, al final el proyecto se va a hacer al revés. Vamos a pleitear hasta que realmente nos den la razón de que no hay motivo para que ese proyecto no salga adelante. Y se va a empezar, y digamos ahora lo que nos vamos a enfrentar ahora es a redactar los proyectos de ejecución de la rehabilitación de los dos edificios existentes y se empezará por ahí. Y posiblemente nos dejen, que es una cosa absurda y caprichosa y tonta, porque resulta que parece ser que solamente tienen problemas con una de las fachadas y con la otra no. Entonces a lo mejor incluso nos dan licencia a una de las fachadas, al edificio de exposición temporal y al edificio permanente el que tenemos ahí muerto. Entonces, yo lo que no entiendo muy bien, en la misma situación urbana de condiciones estéticas de todo, si te dan licencia para uno, ya me está diciendo que el otro tiene que tener licencia, pero bueno, no sé. Son cosas así de la vida que no se entienden. Lo explicas como si estuviera en la decisión personal de una sola persona, cosa que sucede en la realidad, pero en realidad está apoyado en una normativa que lo sustente, ¿no? De todas maneras, yo creo que una de las cosas que no debemos de abandonar nunca es el tema de los concursos. Yo creo que el concurso es una garantía de que se ha elegido la mejor opción para un determinado lugar y además por un personal cualificado, lo cual es otra de los intereses que deben de perseguirse. Cada vez se descafeinan más los concursos, cada vez aparecen menos arquitectos como en la conformación de un jurado, que antes era un tema totalmente exigido, y llega un momento en que puede perderse, pero de todas maneras, el concurso ha fallado en un sentido, parece que es que hay una definición ya muy cualificada que ha dicho esta es la mejor opción para aquí. Por lo tanto, no cabría que nosotros, por ejemplo, una de las... Claro, si... No sé, creo que una situación... también yo lo cuento ahora como un proceso muy cerrado que yo creo que... No creo que se llegue ni a la situación del contencioso y nada por el estilo, porque creo que no le interesa a nadie.
yo creo que a nosotros no nos interesa, pero creo que al técnico le interesa bastante menos. Digo el técnico porque realmente lo han particularizado en él, pero yo entiendo que tiene que haber algo más detrás. Siempre está la cuestión de estas políticas de que la Diputación es del PSOE, el Ayuntamiento es del PP, y bueno, pues ya eso ya es el plato perfecto. Ya te lo ponen en bandeja y ya tú te lo tienes que comer. Pero bueno, sí es verdad que por parte del técnico bueno, por parte de urbanismo de Badajoz, nos están pidiendo que justifiquemos no lo injustificable. O sea, nosotros podemos justificarlo todo, pero claro, ya hay situaciones como justificar la idoneidad de una fachada. Pues mira, yo te digo que la fachada funciona de una manera, es consecuencia de una serie de circunstancias, y claro, y bueno, ¿y por qué es singular? ¿Por qué tiene que ser singular? Pues, o sea, ¿por qué el proyecto es singular? Pues bueno, un proyecto que sale de un concurso público con un jurado en el que hay arquitectos, en el que aparte de estar los técnicos competentes, hay una serie de representantes también civiles, o sea, que estaban partidos políticos, asociaciones culturales. Bueno, pues no creo que tenga que llegar nadie ahora y ponerlo en duda. O sea, creo que eso ya es bastante singular, el hecho de que se haga eso con un proyecto, y aparte estamos hablando de un uso, estamos hablando de una intervención sobre 2 edificios catalogados, aunque nuestros solares sean independientes, pero bueno, entonces la excepcionalidad del caso está bastante asumida. Y después, bueno, no sé, yo ya entrar en una discusión que por ejemplo, cuando estuvimos explicando hace poco, dimos una conferencia allí en Badajoz, y decir, bueno, es que ¿por qué no hace una cosa más tranquila? Digo, bueno, pues porque no, porque yo creo que el proyecto ha ganado este proyecto, yo estoy muy convencido de este proyecto es así, y el proyecto se puede hacer de muchas maneras, y lo que está claro que lo que no puedes renunciar, o sea, lo que no puedes replegarte a lo que la gente que está en contra del proyecto lo que pretende es recercado, teja y ventana con balconcito de hierro, y claro, bueno, pues a lo mejor si me lo piden a lo mejor lo hago, pero no es mi plan. No lo tengo todavía en mis planes. Y claro, es muy complicado, no sé, es una situación muy complicada, porque al final lo que te encuentras es que la persona que tienes enfrente no se plantea una situación ni siquiera intermedia con tu proyecto, sino que lo quiere plantear una situación absolutamente que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que tú desaproveches en el centro histórico de una ciudad, en una calle que realmente no tiene ningún valor, que lo que tenemos enfrente es una tapia de una iglesia terminada en el año 80 de estilo bizantino, que le tienen un cariño en Badajoz, que a mí me parece estupendo, pero joder, tío, que una iglesia del año 80 de estilo bizantino. Y al lado y un poquito más allá tenemos un edificio acabado en el 40 que se llama La Giralda de Badajoz, y era una reproducción de La Giralda en el centro de Badajoz, la antigua sede telefónica. Entonces, bueno, ¿tú qué me estás planteando? O sea, ¿a qué me tengo que parecer? ¿A La Giralda, a la iglesia bizantina? Y encima mi edificio está en una calle en la que la iglesia bizantina ocupa 3/4 partes de la calle, con un muro blanco de arriba abajo de cerca de 20 metros de altura. Entonces, vamos, si me contextualizo, desde luego te puedo colocar un muraco blanco y me quedo tan pancho, pero vamos, no creo que contextualizarlo sería un balcón. Muy complicado. Yo voy a preguntar, podría seguir por el tema, pero como... No, yo me emociono, lo que pasa es que si me empezáis a preguntar ya puedo empezar a insultar, entonces no me apetece. Vamos todos a quitar ya a tirar de las camisas. Sí. Por lo que te voy a sacar tampoco es que sea esto un caramelo, pero bueno, va un poco hilado cuando ha dicho, porque lo que te están pidiendo son las reglas, las cejas, y lo que estamos todos acostumbrados a que nos soliciten con demanda es increíble. Pero sobre todo no lo solicitan en vivienda, cosa que no he visto, que no sé si es que no trabajáis mucho la vivienda, que la vivienda que habéis hecho, como la que hacemos la inmensa mayoría, por desgracia, no la podemos enseñar. O que no han presentado concursos y no han sido... Bueno, no sé quién se lo contaba. Bueno, termina porque... No, es que no sé a quién se lo contaba antes, que nosotros estamos haciendo ahora te lo contaba a ti, ¿no? El proyecto de vivienda que nos habían encargado pues, una empresa de la Junta de Extremadura. Y bueno, era un encargo muy pequeñito, son como 7 viviendas, y lo típico, como un contrato menor, de repente se cogen el listado de arquitectos del pueblo de cerca, pum, coño, Antonio, y resulta que la técnica me conocía y me llama y me lo encarga. Y le llevo yo con un anteproyecto y dice, uy, pero bueno, no cubierta plana no se puede. Pero ¿cómo no se puede cubierta plana? No, es que no funciona. Tiene que ser de teja, inclinada. Y claro, le llevaba una serie de cosas, y las ventanas, y entonces, porque claro, hay empresas que de repente, por ejemplo, en el caso este era que ellos lo tienen todo estandarizado, ellos se basan en 4 materiales, 4 maneras de construir, y como realmente es un encargo y no un concurso, pues tienes 2 opciones, o lo coges o lo dejas. Bueno, ya hemos visto que da igual que el concurso. Ya, bueno, pero el concurso lo puedes defender con mucha más autoridad. O sea, el concurso lo puedes defender.
Y aparte, de esta forma, hay una cuestión con, no sé... Yo con el tema de las normativas y las reglillas estas que se montan la gente es como decir... O sea, a mí, por ejemplo, el caso de Badajoz, aunque lo vuelvo a retomar, pero hay una comparación que siempre me sale y creo que es aplicable a muchas cosas y yo creo que muchos técnicos... O sea, en España se hacen unas normativas que de repente, si tú las interpretas, tú puedes ir a 120. O sea, tú vas por la carretera a 120 y de repente te para un guardia civil y te dice, oiga, que vos estás a 120. Y digo, ya. Dice, no, que aquí se tiene que ir a 100. Dice, ¿por qué tengo que ir a 100 si marca 120? Pues porque lo normal aquí es ir a 100. Dice, no, pues yo me leo su normativa y yo en su normativa puedo ir a 120. Entonces yo estoy yendo a 120. Y entonces el señor nos dice que vaya a 100 o a 50, que en el caso de abajo nos están pidiendo que vayamos a 50. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque al señor le apetece que vayamos a 50. Y yo creo, por ejemplo, no sé si con el tema de la vivienda te refieres a la normativa que hay ahora mismo prevista aquí en... No. O te refieres a lo mejor por el... Porque no nos ha enseñado nadie que es normal que la gente joven... Nosotros los cargos que tengamos sean o de vivienda unifamiliar, o de pequeñas promociones, o que nos hayamos metido en concursos que son los más numerosos concursos de vivienda protegida. No, nosotros realmente lo que pasa es que o sea, la excusa con la que montamos algo es con la excusa del museo. O sea, un proyecto grande te da suficiente honorarios, digamos, como para poder establecerte durante una serie de años. Y a la par que ya hace eso, pues ya te dedicas a hacer concursos. Y nosotros concursos de vivienda hemos hecho un par de ellos, pero realmente no... A lo mejor queda feo decirlo, pero no nos gustan demasiado o no nos atraen demasiado, que al final acabamos haciendo otro tipo de concursos. Y ahora casi todos los concursos que hacemos son, no sé, tanto con, bueno, más vinculados con espacio urbano y arquitectura, son una mezcla de un poco de todo. ¿Listo? Pues nada, muchas gracias.